Claudia Naya, senadora del PRI. Buenos días, Claudia, bienvenida. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Igualmente, Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? Hola, Susana, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Feliz miércoles. Oye, ¿qué tal que la Suprema Corte no resultó ser tan austera como parecía que se podía? Yo decía, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Entonces, bueno, pues ya se dan cuenta una vez que se sientan ahí, pues que las cosas pues se tienen que tomar primero. Sí había excesos en esta, en otra, en el pasado, etcétera, pero pues se tiene que tomar con el respeto necesario, ¿no? Pues mira, no podía saberse, ¿no? Ajá, para Pues sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie sucedió lo que sabíamos que iba a pasar, lo que se les dijo que iba a pasar. Justo ahora hablábamos la senadora Claudia y yo de los excesos que tenía el Poder Judicial anterior de muchas maneras, y el problema es justamente cuando volvemos a centrar el foco en los privilegiados, ¿no? Jueces, ministros, magistrados, cuando vino esta agresiva toma al Poder Judicial, sin duda iban a haber muchos atropellos, pero por otro lado también los presupuestos para los ricos ministros nunca se esperó que se fuera a disminuir. ¿Y qué pasa con los trabajadores de base, Azucena? Eso es, y los de confianza. Los están corriendo. Mira, cuando yo me metí a trabajar con ellos, que me amparé contra la reforma y tal, descubrimos que el 45% de los trabajadores del Poder Judicial son de confianza, y de esos el 70% son mujeres, porque las mujeres nunca nos basifican en este país. Ellos y ellas son los que están pagando el peor plato. Pero miren, ahí están los ministros ricos otra vez con las bolsas llenas de dinero público. Ayer hablábamos con la gente del sindicato y dicen, bueno, pues nos están despidiendo así, sin liquidación ni nada. Esa es la nueva Suprema Corte. Lo más duro de esta reforma judicial está por venir, porque si bien es cierto que todo empezó mal, con una reforma mal planteada, con una votación siniestra, con este mayoriteo absurdo, sin reflexión y sin diálogo con los especialistas, pero siempre lo más difícil de una reforma es la implementación, y en ese sentido lo estamos viendo ahorita, ¿no? Jueces que llegan a sus juzgados con una inexpertise total a tomar decisiones que lo primero que hacen es pedir a la gente que renuncie cuando son funcionarios de carrera, gente que esperaba entrar a la carrera del Poder Judicial y algún día ser magistrado o ministro. Todo eso hoy se acabó, entonces estamos quedando con gente que no sabe en un poder que es tan importante para el país como es la impartición de justicia. Y sí, los jueces no les han dado sus liquidaciones, no. Jueces y ministros no les han dado lo que les faltaba. Pasamos el fin de asunto que platicábamos con Claudia Naya y Laura Ballesteros. Déjeme decir que, por supuesto, siempre están invitados aquí las personas, los representantes de Morena, pero nos dijo Andrea Chávez que había tenido un problema en Chihuahua y venía Lilia Aguilar, diputada del PT, para que no se vaya a malinterpretar, ¿no? Respecto a por qué no hay presencia de Morena o aliados, porque Lilia Aguilar pues dice que viene, pero que viene tarde, etcétera. Bueno, pues por respeto, por supuesto, a Claudia y a Laura, avanzamos con esta mesa. A ver, ayer el PAN dice hay un cártel en Palenque y el PRI dice hay un cártel en Macuspana. ¿Cuáles son las pruebas, Claudia? Es decir, primero, ¿respaldas lo que dijo Alejandro Moreno, que es muy duro, que presenta un cartel en donde Andrés Manuel López Obrador lo encabeza y luego están pues los hijos, los amigos, los hermanos, etcétera, de Andrés Manuel López Obrador? ¿Lo damos como un hecho o es una estrategia política? A ver, es muy duro, pero si Morena tiene que pelearse con alguien es con la realidad, no con la oposición, porque además todo esto que ha estado saliendo ni siquiera son develaciones que haya hecho la oposición, son investigaciones que han estado saliendo ya sea de agencias internacionales o particularmente americanas o de trabajos periodísticos, ¿no? Platicábamos que particularmente en noviembre de 2019, platicábamos en este programa la semana pasada, fue cuando se empezaron a hacer los primeros hallazgos de detenciones de este huachicol fiscal. Y es que no debemos de ver el escenario incompleto, claro. Hay que tratar de armar las piezas. Desde Tabasco, el cártel de la Barredora saqueando los ductos, luego lo sacaban del país, luego lo refinaban en Estados Unidos, luego lo pasaban con otro nombre para no pagar los impuestos y luego acá toda una maquinaria de distribución. Hay que ver todo, tratar de que todas las piezas se encajen y darnos cuenta cuantísima gente estaba involucrada en esto. Servidores públicos, gobernadores, iniciativa privada, las aduanas. Lamentable, pero cierto. ¿Tú dirías que si lo vemos como en un alejamiento de la República, no va a ver el árbol, sino el bosque, todo está entrelazado, Laura? Porque hace rato que hablábamos con Marcelo Torres del Partido Acción Nacional, nos dice, Adán Augusto está una mano en el huachicol, otra mano en la barredora, los hijos de López Obrador, etcétera. O sea, ¿todo era un entramado así tan complicado?
con los mismos personajes? Mira, nosotros, y siempre hablo en colectivo, luego nos dicen en las redes sociales que por qué no habla a Es que es título extraño. personal. Yo creo extraño que la hablar en tercera política, persona yo creo y que en la nosotros, política se ajá. hace en colectivo, y Movimiento Ciudadano ha sido muy claro desde los últimos años cuando se decidió militarizar la vida pública del país. Ojalá hubiera sido nada más la seguridad. Ya vimos ahora cómo se diseñó todo un entramado para que los marinos tuvieran la posesión de aduanas y de puertos. Eso fue una manzana envenenada por parte de López Obrador para ellos, porque se les fue tendiendo la cama para abrirles la puerta a la corrupción absoluta, no tener ningún tipo de control, evaluación, auditoría, contrapeso. Este diseño milimétrico se hizo con conocimiento de causa. Y por el otro lado tienes, sin duda también, todo lo que produce estos tejidos de abuso y de pactos de impunidad de un Estado mexicano que tiene décadas sin querer cumplir. Vienen heredando lo de la vieja política, ellos lo sostienen y parece que hasta les gusta. Vino la presidenta a tenerles que enmendar la plana, y hay que decir también cuando están haciendo las cosas, están entregando hoy resultados de un gobierno del obradorato que prefirió o cerrar los ojos o ser cómplices. ¿Tú qué crees? Bueno, es lo mismo, ¿no? Pues O sea, que vayan cerrar ya los las ojos pruebas y ser cómplices. hacia allá, ¿no? Que vayan las pruebas ya hacia allá. Es que ahora hay un fenómeno que yo no termino de explicarme, Claudia, Laura. Hay tantas cosas, tantas pruebas, testimonios de el involucramiento de los cercanos a López Obrador en temas criminales, en temas de corrupción, en asuntos de huachicol fiscal. Hay tantos temas y la presidenta lo que responde es, no importa lo que hagan y lo que digan, porque el amor del pueblo por López Obrador no se acaba ni se acabará. Y es cierto. O sea, ¿cómo explicas este fenómeno, Claudia? Bueno, porque efectivamente ellos han estado tapando la realidad, es apenas que está saliendo la cloaca, porque si estamos hablando de que 2019 está este atraco a la nación, que tiene por cierto daños incalculables todavía monetariamente, lo cierto es de que todo el sexenio anterior pues, no se hablaba mucho del tema, hasta ahora que viene esta presión de Estados Unidos, porque lo cierto es que como Pero esto se convirtió en un negocio arrollador internacional, en donde está involucrada hasta la delincuencia organizada y por eso la presión de Estados Unidos, Es un factor pues, de negociación. es un factor que también de presión, porque ellos han dicho que no están dispuestos a tolerar un financiamiento a la delincuencia organizada, que este negocio implícitamente lo es, porque la delincuencia organizada participaba en todo este esquema. Entonces, la verdad que penosísimo el papel de la presidenta como abogada defensora de los tribagos o de los juniors del bienestar. También, ¿verdad? Se la pasa diciendo que Pepe el Toro es inocente, por favor, están embarradísimos y me da mucha pena, aunque se le reconoce que está por lo menos tratando de limpiar el reguero, porque se habían expandido como no tienen una idea con el robadero en este país. Ahora, la presidenta los defiende, bueno, sí se puso con los hijos de Andrés Manuel López Obrador como muy intensa. No con Adán Augusto, no tanto, digamos en público lo hace, pero pues la verdad es la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, Laura. ¿Cuándo se integró? Pues en este sexenio. Sí, por eso decía que se ve un cambio de un golpe de timón a esta política de abrazos y no balazos que permitió que el pacto de impunidad y de abuso de poder, donde el Estado mexicano durante décadas se ha regodeado, empiece a tener al menos algunos visos de justicia en algunos temas. El problema es que no van por los peces gordos. Ese es el problema. Viene el gobierno gringo, cuando nosotros en MS hemos defendido la autonomía de México, la independencia ante cualquier tipo de injerencia de los Estados Unidos, y las instituciones mexicanas no están respondiendo a eso. La Fiscalía, lo hemos dicho muchas veces, está desaparecida. Apenas ahora empieza a despertar un poco con el caso de la Marina. 7 marinos muertos desde que empezó esta novela de mafia siciliana, ¿no? Suicidados en donde o muertos. Antes gozaban de la mejor reputación la Marina, y nosotros siempre dijimos no se podía militarizar ni las aduanas, ni la seguridad, y esto es parte de las consecuencias. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que regresar muchas de las funciones que hoy tiene el Ejército y la Marina al Estado Civil mexicano. Las propuestas están en la mesa, esa ha sido la propuesta de MC, y en materia de seguridad, en donde se tenga que actuar, tiene que ser siempre en vigilancia y colaboración con el Estado Civil. Ese poder absoluto, sabíamos a dónde nos iba a llevar. ¿Cómo te explicas el encanto que aún produce López Obrador y los gobiernos morenistas en los ciudadanos? Mira, yo creo que primero el desencanto que generó un régimen del PRI del PAN en su momento, ¿no? Neoliberal, de la vieja política, como le hemos denominado, que no cumplió. O sea, ya nos tropezamos en el 2000
digamos, nos tropezamos porque, bueno, pues tampoco fue el gran gobierno de Fox. Luego nos volvimos a tropezar con Peña, regresando al PRI en el 2012. Y luego en el 2018, pues tampoco las cosas... No, pero es que lo de Andrés A ver, Manuel fue un tropezón, ese fue una ida de hocico. Pero lo de Morena, justo- o sea, no tiene límite, no tiene comparación. Precisamente creo que eso es lo que hoy está sucediendo en la sociedad mexicana. Por un lado, no cumplieron quienes prometieron que la democracia, que las instituciones, que los derechos humanos iban a traer bienestar, y la gente hoy lo está reclamando. La gente no tiene la culpa de decir, oye, a mí esto no me arregló nada, yo seguía con hambre, yo seguía así. Ajá, ajá. Entonces, viene un régimen a decirles, ahora los oficialistas de Morena, vamos a cambiar las cosas, y ha habido toda un diseño de política social que le ha resuelto problemas a la gente, se ha disminuido Claro. la pobreza, etcétera. Sin embargo, el pacto de impunidad, la corrupción, la violencia, porque lo que genera estos tejidos de crimen organizado ligado con el gobierno, ojalá solamente fuera dinero ilícito. Lo que genera es violencia también, pactos con el crimen organizado, desapariciones, reclutamientos, asesinatos, feminicidios, lo que la gente está viviendo todos los días en las calles, en sus barrios y en sus territorios. Eso es lo que verdaderamente genera estos políticos corruptos y enraizados con el crimen organizado, que no es nuevo, pero sin lugar a dudas hoy ha llegado un límite de involucramiento hasta las más altas esferas del Estado mexicano que preocupa Ahora, sobremanera. con Fox, pues la transición. Con Peña Nieto, el nuevo PRI. Vamos a ver, ¿no? En las dos nos fue mal. En esta dices, Claudia Anaya, en 2018, pues elegimos por rompernos así la madre. Mira, yo creo que tenemos que poner un punto de reflexión del gran daño que López Obrador, hijo, me lo pusiste en el 30, el gran daño que López Obrador le hizo a este país. A ver, ¿quieres que desarrollemos? Porque sí, quiero ese punto, porque muy nos bien. quedan 30 segundos antes del corte. Y regresamos para ver cómo, o sea, yo sigo pensando, hay un daño que hizo López Obrador al país, sí. O sea, Sí. indiscutible. En todos los sentidos, económico, de seguridad, también de convivencia, armonía, etcétera, pero no termina por digerirse en el mundo ciudadano, me parece. Regresamos con eso, con Claudia Anaya y Laura Ballesteros. Fenómeno Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues es un sujeto, creo que no hay lugar a dudas, que hizo mucho daño al país, pero tampoco hay lugar a dudas que sigue teniendo una penetración pues importantísima, altísima entre los ciudadanos. Claudia. Sí, porque además él tuvo una herencia que fue buena, que fue que se le dejaban finanzas sanas buenas, tuvo dinero para gastar, se acabó los ahorros de los fondos y los fideicomisos públicos, es decir, le dio vuelo a la hilacha, ¿no? Ahora le dejó el gran problema a Claudia, ¿no? Pero lo cierto es que la gente no alcanzó a vivir el daño que hizo Andrés, pero esos efectos se vivirán en este sexenio. Pero yo les voy a dar un ejemplo de un gran daño institucional que hizo Andrés, y es el daño a las Fuerzas Armadas. Miren, a nivel internacional, nuestros socios nos han dejado de tener confianza. ¿Cuál es el ejemplo más claro que tenemos de la desconfianza que nuestros socios nos dejaron de tener? Casi todos los operativos que se hacían en conjunto con la DEA se hacían junto con la Marina, siempre. La Marina acompañaba, para, por ejemplo, lo del Chapo, pero para el caso del Mayo, la DEA ya no ocupó a la ayuda de la Marina. Yo sabes que esta gente ya... Sí, pensar en la Marina era como que lo más top, top, ¿no? Porque ¿no? era Por súper eso nos discreto metieron y en la súper lucha contra el eficiente. crimen Ajá. organizado en Entonces, su para el momento. caso de Mayo, se dejó venir Estados Unidos solo por el Mayo, violentando nuestra soberanía, porque no ha quedado claro si vinieron o el avión solo fue, o cómo fue el operativo, de quién era el avión, de quién era el piloto. Todo eso no se sabe, pero el caso es que a la Marina ya la hicieron a un lado. Y vamos a poner otro punto sobre la mesa. Todo el tiempo se estuvo hablando del gran daño que le hacía Andrés Manuel poniendo a las Fuerzas Armadas a manejar recurso público en la tarea de administración. Pero casi pudiéramos decir, era un 80-20, es decir, el ejército manejaba el 80% de los negocios y la Marina el 20%. Entonces, ¿qué estamos viendo de este iceberg de corrupción? El 20%, porque está saliendo lo de la Marina. Vamos a rascarle al tren interoceánico, vamos a rascarle a Tren Maya, vamos a rascarle a todos los negocios que está administrando el ejército. Todo eso no sabemos absolutamente nada, ¿eh? Sabemos de lo que está sucediendo con la Marina. Incluso habría que ver quién estuvo también ayudando a filtrar ese tipo de información para desacreditar a la Marina, porque no duden y sea
quien estuvo peleándose mucho con él en la Marina, que fue el propio ejército, porque hay incluso oficios medio no diplomáticos que se estuvieron mandando. Así es. Entonces yo creo que es importante que pongamos atención en eso, porque ese daño institucional a nuestras Fuerzas Armadas se lo debemos a Andrés Manuel López Obrador, y no es algo de lo que nos vamos a poder levantar pronto. Laura, PAN y PRI han presentado ya denuncias, ¿no? El PAN lo hizo contra los hijos de López Obrador. El PRI lo hizo contra Dan Augusto López y todos estos que están acá. Movimiento Ciudadano, ¿qué dice respecto a esto? ¿Cuál es la exigencia? ¿Cuál es el posicionamiento? Nosotros hemos sido muy claros. Primero, hay que reconocer que México no está bien. México no está yendo por un camino en donde la promesa era que la gente tuviera justicia, que la gente tuviera paz en sus comunidades, que la gente tuviera, pues las madres, la tranquilidad de que sus hijas van a la escuela, regresen tranquilas, sanas y salvas, que si sus hijos van a hacer algún deporte, puedan también tener esa tranquilidad que van a regresar a sus casas a salvo. Por eso yo quiero hacer mucho énfasis en el problema que hay en el pacto de impunidad de los políticos corruptos de este país, que heredó el PRI y el PAN con sus gobiernos, que Morena ha perpetuado y que por eso siempre hemos dicho necesitamos una alternativa y hemos trabajado para hacerla a pesar de todos los costos y los señalamientos que en su momento ha traído Movimiento Ciudadano. Ha puesto una alternativa en la mesa a estos dos malos ejemplos. Pero mira, compran elecciones, generan violencia en los territorios, no están llegando a los peces gordos quienes deberían de estar hoy enfrentando la justicia y los vemos muy cómodos. ¿Quiénes son los desde peces sus gordos? sillas de poder? Lo hablábamos en tu programa pasado. Ahí está, por ejemplo, la Secretaría de Marina con su secretario Rafael Ojeda, ¿no? En la administración pasada. Estamos viendo también la relación que pudiera tener Hernán y la Barredora con Hernán ya Adán, está, ¿no? Ok, entonces el pez gordo es Adán. Estamos viendo también la posible relación de casi 5 gobernadores actuales de Morena con las redes del crimen organizado. Es esta lista larga de impresentables de Morena que además pasan por los que están cubiertos por el fuero. Salgado Macedonio, Cuauhtémoc Blanco, Hilda Araceli Brown, ahora señalada también, que estamos pidiendo juicio político para ellos. ¿Qué te parece la alcaldesa de allá de Veracruz? Por eso te digo, por un lado, no, y la gobernadora de Veracruz. La gobernadora de Veracruz robándose elecciones en 2 de las ciudades más importantes de Veracruz, al plena luz del día y seguramente con dinero presuntamente de muy dudosa procedencia, y luego, con estas redes de crimen que se están exponiendo. Causa, pues no sé si sorpresa, pero preocupación, ¿cómo se puede mentir con tanta facilidad? Hablando de esta alcaldesa de Colipa, Veracruz, que fueron a hacer un operativo, la encontraron en la casa del sobrino de Caro Quintero, la retienen unas horas, la dejan libre y luego sale el gobierno de Veracruz a defenderla diciendo que estaba internada. Cuestión básica de revisar sus redes sociales, lo presentábamos ayer, y del lunes 15 de septiembre al domingo, en medio el jueves el operativo, no dejó de publicar fotos en eventos. Y lo que se dice, o sea, ni internada, ni enferma, ni nada. Ni siquiera cuidan la forma, ya no les importa el fondo, pero ni siquiera la forma. Y dicen que fue la gobernadora Rocío Nale la que hizo la llamada para que la dejaran en libertad. Sí, no esa gobernadora que está hoy como monarca trasnochada en el gobierno de Veracruz. Sí, son cínicos, descarados y menten con una frialdad que dan miedo, porque la verdad es que están embarradísimos con la delincuencia organizada. Recordemos que parte de este tema del huachicol fiscal nos lleva a Sergio Carmona, y nos lleva a Sergio Carmona conviviendo en aviones privados con Mario Delgado, y se habla mucho de este patrocinio que hacía Carmona, que no es patrocinio, pues él no era únicamente era un intermediario para este tema del huachicol, sino que el huachicol fiscal sirvió como una fuente de financiamiento para el patrocinio de las campañas de Morena y todo lo que tiene que ver con esta asociación con la delincuencia organizada para las campañas electorales. Entonces, ellos no solamente son corruptos, ellos han endosado el futuro de México, ellos se han asociado con el narco, y por eso también esta violencia que crece, que va en una espiral terrible y que le hace tantísimo daño al país, porque no estamos hablando ya únicamente de corrupción, que no digo yo que sea un asunto menor. Lo que pasa es que ahora tenemos un problema mucho más grave: corrupción, narcocorrupción, narcogobierno y criminalidad, que eso nos va a costar muchísimo trabajo pues recuperar. ¿Dónde entran en la denuncia que hizo ayer Alejandro Moreno del cártel de Macuspana, así lo bautizó? ¿Dónde entran los hijos de López Obrador? ¿Cuáles son las pruebas contra los hijos de López? Están en el expediente, a ver. En el expediente de Huachicol o de Barredora, porque
Está en ese expediente de la Fiscalía. A ver, recordemos, porque aquí lo han dicho algunas representantes de Morena, que ellos son los que se pusieron a investigar, a ver, sí, pero no hicieron nada. En 2022 se presentó una denuncia y de ahí se derivaron muchísimas diligencias, en donde en varias partes de la denuncia se menciona particularmente a Andy. Pero pues recordemos que Gonzalo también, el propio presidente lo dijo, Gonzalo estaba ayudándole en temas del tren interoceánico. Como honorario o algo así. De dijo, honorario, ¿verdad? pero no hay minutas de lo que ha hecho, de lo que hizo Gonzalo con su participación en tren interoceánico, pero se habla mucho de que ellos estuvieron participando en el tema del esquema de los negocios. Entonces, los hijos de Andrés Manuel están mencionados en esa investigación desde el 2022, pero desde 2022 al 2025, que es hoy día, no hay personas detenidas. Es decir, sí tenían identificado a Hernán Bermúdez como jefe de la barredora, sí están ellos conscientes de que los muchachos estaban participando en un esquema de negocios y criminalidad, pero no hicieron absolutamente nada. Les siguieron dando rienda suelta a toda su corrupción. Entonces, no es hasta que viene Marco Rubio a la visita a Palacio hace algunas semanas, en donde le dice, a ver, ya estuvo. Pues si les estamos diciendo que nos están embarrando a nosotros, ¿por qué los estaban embarrando a ellos? Porque ellos crearon empresas fantasmas en Estados Unidos para simular esta venta de aceite a México. Entonces ellos ya estaban poniendo empresas fantasmas en Estados Unidos. Los hijos de López. Todo este esquema de corrupción. Se habla incluso que el Junior José Ramón, por eso estaba en Estados Unidos haciendo este tipo de esquema. También estaban ya afectando la contabilidad de las refinadoras de Estados Unidos, porque ya no checaba la cantidad de crudo que entraba, de gasolina que salía y de exportación de gasolina que se iba, que acá se reportaba como aceite. Es decir, estaban desbalanceando también su sistema y por eso dijeron, a ver, no, si quieres tú mátate, porque Estados Unidos, ¿qué le va a importar? Si nosotros saqueamos Pemex o no. Pero lo que pasa es que estábamos ya embarrándolos a ellos y además con todo este dinero, pues asociados con el narco, pues claro que nos vinieron a poner aquí tarjeta roja, fue del modo que la presidenta tuvo que actuar, pero como bien lo dice Laura, pues con los de abajo, con los que se andan suicidando, con los que se andan accidentando en los campos de tiro. ¿Cuándo vamos a llegar a los que dieron las instrucciones? ¿Cuándo vamos a llegar a los de arriba? Ayer dice Luisa María Alcalde, la dirigente de Morena, que también está involucrada, digamos, en el nombramiento, en el ascenso del vicealmirante, contraalmirante, sobrinos de Rafael Ojeda, secretario de Marina con López Obrador presidente en funciones cuando inició esta red de huachicol fiscal en 2018, o sea, es que no te vas hasta arriba. Bueno, dice Luisa María Alcalde, ella firmó esta petición de ascenso, lo pidió López Obrador, lo dijo ayer Alejandro Moreno, lo secundó Luisa María Alcalde y lo aprobaron en el Congreso. Así como muy... Cuando fue secretaria de Gobernación. Cuando fue secretaria de Gobernación. Bueno, ayer Luisa María Alcalde, que hoy es dirigente de Morena, le responde a Alejandro Moreno. Le dice, a falta de proyecto, respaldo popular y autoridad moral, a Alito Moreno le queda mentir. Es un típico priista que solo sabe hacer política con dinero, tranzas y tráfico de influencias, que siempre va a recurrir a la calumnia. Esa narrativa contra los gobiernos priistas pues sigue funcionando. Fueron muchos años. Por ¿no? eso he sostenido siempre que el mejor adversario que Morena se pudo haber conseguido es un PRI como el de Alito o un PAN como el de Lili Téllez, porque los hacen parecer los estadistas que no son. A ver, otra vez, ¿el mejor aliado? El mejor aliado de un gobierno tan negligente como el de Morena es el PRI de Alito o el PAN de Lili Téllez, porque los hacen parecer a los de Morena los estadistas que no son, los gobernantes que no son, porque llevan a la ridiculez de la polarización discusiones que son tan serias para el país y que requieren una respuesta inmediata para la gente. Claro que es bueno que estemos discutiendo estas cosas, que se ventilen y que lleguen hasta sus últimas consecuencias, como ha sido la exigencia de Movimiento Ciudadano. Y claro que se tiene que, sin lugar a dudas, retirarle el fuero a los que hoy lo tienen y que están gozando de esta impunidad. Y ya te mencioné a Cuauhtémoc Blanco, porque dicen, no, nosotros sí estamos llevando a la justicia a quienes están... Claro que no fueron capaces ni siquiera de desaforar a Cuauhtémoc Blanco cuando así se ameritó, no fueron capaces tampoco de llevar a juicio a Félix Salgado Macedonio, esta larga lista de impresentables de Morena que hoy los están cargando a cuestas. Mira, López Obrador prometió separar al poder político del poder económico. Bien. Y el problema es que el poder económico hoy está enraizado Regresamos con el crimen organizado. Pues cerramos este día, esta conversación con Claudia Anaya y Laura Ballesteros. Claudia, ¿con qué nos quedamos hoy? Nos quedamos con el gran compromiso de seguir presionando para que se realicen las ¿Me dan tiempo, indagatorias. por favor? Perdón.
Adelante. Sí, nos quedamos con el compromiso de seguir presionando para que se hagan las indagatorias. Nosotros vamos a seguir denunciando, no solo en lo local, porque además hay que hablar con transparencia y claridad. La FGR parece tapadera del gobierno y no está cumpliendo con la función que le corresponde como un organismo autónomo que nos debiera de ayudar a alcanzar la justicia. Tenemos que seguir denunciando en organismos internacionales para crear esta presión política internacional de que aquí se está convirtiendo en un narcoestado y que tenemos que dar con los últimos responsables. Le exigimos también a Gertz Manero que cumpla con su trabajo y con su responsabilidad, que antes de morir honre una trayectoria de vida en el servicio público y debiera darle resultados al pueblo de México, que este pueblo no se merece gobernantes corruptos, pero tampoco narcogobernantes. No podemos seguir endosando el futuro de México, tenemos que recuperar nuestro país y tenemos que separar al gobierno de la delincuencia. Ese tiene que ser un compromiso fundamental y para eso también desde los partidos políticos tenemos que hacer un gran trabajo. Gracias. ¿A quién estamos incorporando en nuestras filas y desprender totalmente esa clase política que se está incorporando? Gracias, Claudia. Laura. Yo decía hace unos momentos que López Obrador prometió separar al poder político del poder económico. No solamente no lo hizo, sino que el poder económico cada vez más está ligado al crimen organizado. El narcotráfico es el quinto empleador de este país. Se está creando una nueva clase media que emana de la economía del narcotráfico y también de la economía del ejército, hay que decirlo. Y ante esa problemática necesitamos que nuestras instituciones funcionen. No puede suceder que sea el gobierno de los Estados Unidos el que todo el tiempo esté poniendo sobre la mesa con amenazas los casos más importantes de corrupción del último siglo en nuestro país. Eso no puede suceder, porque no podemos confiar en Estados Unidos para que le haga la tarea a nadie. Ellos no van a ver nunca por los intereses de los mexicanos. Y de nadie, ya ven por sus intereses. Ya vimos cómo hace unos días vetó en la ONU la resolución para proteger al pueblo de Palestina, donde la resolución era muy clara: alto al fuego, absoluto cese al fuego y la liberación de todos los rehenes. Y el veto de los Estados Unidos fue el único que votó en contra, bastó para que esa resolución cayera. Y algo que también llama mucho la atención y es la diferencia entre esta vieja política que siempre hemos dicho. Ayer Movimiento Ciudadano dijimos que venga la embajadora de Palestina al Congreso a contar y a poder compartir el diagnóstico, y el PRI y el PAN en el Senado se salieron cuando se hizo el pronunciamiento. Bien. No podemos tomar una actitud en unas cosas en donde pues no vaya a ser que los Estados Unidos se vaya a enojar. Parece que se están más alineados allá que con las causas de los derechos humanos y de la humanidad. Gracias, Laura. Gracias, Claudia. Gracias, nos vemos la próxima semana. Buenos días. Son las